Yo te voy a contar en este momento una historia que se encuentra en el libro de Hechos 12, del verso 1 en adelante. Esto ocurrió en el tiempo de Herodes. No era el mismo el cual había estado en el tiempo de Juan el Bautista, era otro Herodes. Sin embargo, estaba en una época de elecciones y este personaje tenía que agradar de cierta manera a los judíos. Entonces mira lo que dice, que en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de las iglesias para maltratarles y mató a filo de espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto agradaba a los judíos, procedió también a prender a Pedro. Entonces eran los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que lo custodiasen y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración sin cesar por él todos los días. Y luego el verso 6 dice, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, Pedro estaba durmiendo entre los soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta lo custodiaban y custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, ciñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuelve tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que era una visión. Bueno, la historia continúa allí, pero yo quiero enfocarme en algo. En esa noche, bueno, la Biblia dice que estaba custodiado por 16 soldados. Y luego de esos 16 soldados venían 2 adicionales que estaban dentro de las rejas con Pedro atados con cadenas para que por cualquier mínimo movimiento, bueno, no pasara desapercibido de que Pedro quisiera escapar. Lo interesante de todo es que al día siguiente, en la Pascua, Pedro iba a ser muerto de la misma manera que Jacobo, compañero de milicia, seguidor de Cristo, con quien había vivido tantos momentos hermosos al lado de Jesús, al lado de Cristo. Y lo más interesante es que Pedro estaba durmiendo. Cuando tú lees el libro de Hechos de los Apóstoles de la hermana Helen White, dice que él dormía tan con una confianza tan profunda en Dios que la, la iluminación que ocurre en la cárcel ni siquiera eso lo despierta, la visita del ángel. Y entonces, ¿cómo puede Pedro, sabiendo que al día siguiente va a ser muerto, dormir tan tranquilo? Y claro, ahí me acuerdo cuando en el libro de Marcos, si tú lees el libro de Marcos capítulo 4, verso 35 en adelante, ocurre una tempestad y Jesús está durmiendo. Aparentemente Jesús duerme y la Biblia dice que las olas cubrían la barca y la barca se rompía. Y entre los discípulos que estaban allí, obviamente estaba Pedro, y le preguntan, varios discípulos a Jesús, le dice, Maestro, ¿no te importa que perecemos? Mira lo que dice el verso de Marcos capítulo 4, verso 38. Dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Otras versiones dicen, Maestro, ¿no te importa que estamos muriendo, estamos pereciendo? Y levantándose reprendió el viento y al mar y calla y enmudece, ¿no es cierto? Y cesó la tempestad. Y después de varios años, Pedro se encuentra en una situación en donde probablemente recordó lo que había hecho su maestro. Y es que en el plano humano, cuando a ti se te acaban las fuerzas, cuando ya tus recursos no dan más, cuando ya no tienes más medios para poder
intervenir en tu caso, es allí donde Dios se hace especialista. Es allí donde Dios toma el control de tu vida, de tu asunto. Y no es que aparentemente está durmiendo, no, Él está esperando donde llega un punto en que tú ya no puedes más y entonces ahora Él toma las riendas. Y al parecer, Pedro tenía que haber pensado en este episodio, mi maestro, a quien yo seguía, a quien yo amo, bueno, descansaba. Entonces ahora yo voy a hacer lo mismo. En medio de esta situación tan difícil, al día siguiente Pedro tenía que morir, pero él, la confianza absoluta que tenía en Dios, hacía que él pueda descansar. Tú y yo no podemos entenderlo, no podemos comprenderlo, pero lo único que sí nos queda es confiar en Dios, descansar en Él, porque cuando ya no tienes más a dónde, ya no tienes más medios, ya hiciste de todo lo posible y las cosas no resultan, las cosas no funcionan, entonces hagamos como un Pedro, dormir tranquilos, plácidamente. El problema está, la situación difícil está, no ha desaparecido, pero Dios está al control. Entonces que Dios te bendiga y que podamos, juntos podamos descansar en los brazos de Dios.